Mañana pues dispuestos delante del Señor, diciendo al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser, lléname con tu verdad, con tu amor. Y pues estamos conscientes que estamos siendo llenos de su verdad y de su amor. Esto es un caminar. Por eso a los primeros creyentes le decían los del camino, no le decían cristianos, le decían los del camino, porque ellos enseñaban que era un caminar, la vida de ellos era el testimonio, lo que ellos caminaban era lo que enseñaban, no lo que decían, sino lo que vivían. Y creo que por mucho tiempo el pueblo de Dios perdió esa sensibilidad de que su vida testifica por la forma que tú caminas. Pero el Señor nos está metiendo otra vez en su río. Y en este río solamente es que podemos nosotros pues nadar y movernos, depende de la capacidad que tengamos nosotros. Muchos pues no quieren solamente dar pie solamente, otros quieren nadar. Los que quieran nadar pues van a experimentar momentos tremendos con Dios, tremendos momentos. Los que desean solamente que el agua les dé a los tobillos, bueno pues hasta ahí, van a ser bendecidos, pues sí. Pero yo quisiera que todos nadáramos y nos introdujéramos en esas aguas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esas puertas eternas. Somos puertas eternas. Tú dirás, ¿puerta? ¿Para qué es una puerta? Yo sé que todos sabemos, todos tenemos puertas en las casas, ¿verdad? Una casa sin puerta no es casa. Porque las puertas representan la protección, el acceso de salir o de entrar, el acceso de recibir o no recibir, el acceso, o sea, el espíritu de protección te da una puerta, sobre todo si está bien asegurada, pero es en las puertas donde realmente los enemigos acechaban, porque era el acceso, el lugar para poder entrar. Si vamos a las películas que veíamos cuando éramos chicos, veíamos ahí como agarraban un tronco y trataban de abrir las puertas de la ciudad, porque sabiendo que entrando, pues ya poseían toda la ciudad. Y por esa razón el Señor nos llama a nosotros puertas eternas, porque nosotros o dejamos entrar o no dejamos entrar. O abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras puertas, como el Señor le habla, que dice, Él se refiere a nuestro corazón, un tipo de puerta, habla de nuestra boca como una puerta también. Por eso el salmista David decía, Señor, guarda la puerta de mis labios, porque realmente a veces somos casados por las palabras de nuestra boca, somos casados y entrelazados. Y David estaba bien consciente de eso. Entonces, David escribió un salmo inspirado por el Espíritu Santo, que es el Salmo 24. Vamos a leerlo. Y sabemos que hay una puerta figurada en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos casa de Dios. Y la casa, si vamos nosotros ahí a los principios de Dios, vemos que el arca tenía una sola puerta. Una sola puerta tenía el arca. Vemos que el tabernáculo para entrar solamente tenía una entrada. Para entrar al lugar santísimo había una entrada también, que era donde estaba aquel velo. Pero había una sola entrada. Y después Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, pues ese va a encontrar ese reposo. Pero tiene que entrar a través de mí. Y nosotros sabemos que se nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos nosotros entrar confiadamente. Acerquémonos, como dice el canto, acerquémonos pues al trono de gloria. Entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Estaba leyendo un testimonio de un joven, un hombre que estaba pasando muchas situaciones difíciles, pero una persona fiel del Señor. Y estaba con dolor por acá, otro dolor por allá, una deuda por acá, otra deuda por allá, una situación. Y llegó pues a la iglesia quejándose de, Señor, si yo que soy un hijo tuyo, que llevo tantos años tan fiel a ti, estoy padeciendo, ¿y por qué tengo que padecer? Pero en eso entra un hombre cojo, leproso, a la iglesia en ese momento, y se arrodilla al lado de él, diciendo, Señor, gracias. Gracias porque estoy con lepra, porque yo era un hombre muy rico y ni pensaba en ti. Y a través de esta situación me he acercado a ti. Y yo te doy gracias.
Porque tú tienes, bueno, y dice que aquel pues se animó completamente y dijo, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y este está agradeciendo lo que yo no tengo. Y yo estoy aquí quejándome de lo poquito que tengo, de lo poquito que me está pasando. Y efectivamente dice que los agradecidos verán su luz. Aquellas personas que son agradecidas, que tienen un corazón agradecido hasta por las cositas pequeñas, van a encontrar siempre su luz en toda situación. En todo túnel oscuro va a encontrar la luz y va a decir, verdaderamente el Señor es luz, ilumina en medio de mi tiniebla, lo que estoy pasando. Y esto realmente el salmista David lo vivió, lo disfrutó, lo sufrió, lo pasó. Y cuando leemos este Salmo 24, que en este Salmo él pues se expresa de todo, de lo que es la naturaleza, de lo que es todo lo que les rodea, todo hablaba para él de Dios, todo, todo. Él se movía y veía a los pájaros cantando, veía a Dios allí. Y se movía y veía las montañas, veía ahí al Señor, veía los árboles moverse, decía, dan palmadas de aplauso. Todo para él era una expresión a Dios. Y yo creo que esa es una de las mejores expresiones que nosotros podemos encontrar cuando leemos los salmos y decimos, qué hombre este que podía encontrar a Dios aún en medio de una persecución, aún en medio de un dolor, aún en medio de una situación. Cuando podemos encontrar al Señor en medio de eso, lo vamos a encontrar siempre. Nunca vamos a sentirnos solos ni desamparados. Y el Señor lo dijo, no os dejaré huérfanos. Y no podemos sentirnos huérfanos porque el Señor ahí está. Él es nuestra protección, es nuestro Padre. Por eso le decimos Padre Celestial. Por eso el Señor dijo, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre. Para aquellos que ya hace muchos años sus padres de la tierra pues fallecieron, no, todavía tú no eres huérfano. Todavía no eres huérfano. No serás huérfano mientras hay un Padre Celestial que está apoyando y está poniendo todo su corazón para que tú realmente puedas expresarte. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, toda la gloria de la tierra, todo también es de Dios. El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, pues el Espíritu de Dios le dice quién. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como lo hizo Jacob. Así dice en la traducción, otra traducción que tengo que me gustó mucho. Los que buscan tu rostro de la forma que Jacob lo buscó. ¿Cómo? Buscó su rostro en medio de la tribulación. Y inmediatamente después dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, como que parece que no encaja esos versículos, pero no está hablando de estas puertas eternas que somos nosotros. Alzaos, oh puertas, dice, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pues Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Nosotros sabemos que fuimos nosotros los que le dijimos al Señor, sí Señor, yo acepto ser tu hijo. Tengo conciencia de ser tu hijo. De Él es la tierra y su plenitud y todo el mundo y todo lo que Él habita es de Él. Y el espíritu del hombre siempre vuelve a Dios que lo creó. Todo es de Dios. Pero una cosa es tener yo conciencia de que Él es mi papá. Y eso es lo que el Señor está despertando hoy en la humanidad, de que hay un poder sobre cada uno, pero yo tengo que recibirlo, yo tengo que aceptarlo, yo tengo que entender esto, yo tengo que admitir eso en esta casa que tiene su puerta. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tiene que haber una disposición en nosotros, como estas casas que somos nosotros. Todas las casas a veces tienen, bueno, por lo regular, por los códigos tienen dos puertas, una de entrada y una de salida. En la antigüedad, pues las casas pues hebreas tenían una sola puerta. Por ahí se entraba y por ahí se salía.
Bueno, vamos a admitir que sí, que solamente tenemos una puerta, porque así ese es el principio de Dios, como el arca y todo tenía una sola puerta. Pero esa puerta, ¿quién la abre? Soy yo. Yo abro esa puerta. El Señor me motiva, me anima, la situación, el momento crítico, todas esas cosas me está empujando. Me lleva a buscar lo que realmente encuentro solución y es en Él. No encuentro solución en otras cosas que no sea a través de Él. Por eso el Señor dice, es necesario que yo tome control de todo. Y es tan difícil dar al Señor el control de todo, porque nosotros, como en nosotros está la esencia de Dios, y en esa soberanía de Dios que Él puede hacer y no puede hacer y hacer lo que Él realmente cree que debe ser, pues nosotros también tenemos esa cosa que queremos hacer y poner y hacer, porque tenemos esa habilidad. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, como hizo Jesús, que se sometió completamente a la voluntad del Padre, completamente desde pequeño, y eso fue lo que lo hizo exitoso. Por eso pudo Él caminar lo que pudo caminar Él, a través de unirse a la voluntad del Padre. Por esa razón, nosotros hoy estamos aprendiendo que siendo casa de Dios, somos también puerta del cielo. Por eso tenemos acceso. Ustedes recuerdan cuando a Jacob perdió también mucha gente que nosotros leemos aquí en las Escrituras, llegaba un momento en su vida que perdía un poquito la visión. Y ahí venían las pruebas y la lucha y se estremecían. Y después el Señor los motivaba a volver a entrar otra vez en esa visión. Ahí lo vemos en Moisés, en cierta forma Abraham, cuando pues tuvo aquel Ismael que vino a ser la espina de su casa, ese niño que tuvo con la sierva, ¿verdad? Con la criada de su esposa, que vino a ser una espina. Y muchos casos que nosotros vemos como Sansón y otros más que eso ocurrió. Y en medio de todas estas cosas, Jacob, habiendo tenido una promesa grande que la adquirió con engaño, porque él quería la promesa, y él dijo, la voy a obtener a fuerza de lo que sea, de engaño o de sea, pero yo la voy a obtener. Y engañó a su papá, traicionó a su hermano y permitió disfrazarse de su hermano para que su papá lo bendijera y le diera la palabra de herencia a él en vez de dársela a su hermano, que era el que le tocaba. Muchas cosas muy malas hizo Jacob, pero en medio de todo eso, Dios se glorifica porque Dios arregla todo lo que se torce. Aunque dice, hay un dicho mucho que decían nuestros abuelos, que decía, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, porque se ha hecho naturaleza. Pero ¿sabes qué? El Señor puede enderezar un tronco. El Señor lo puede hacer. Ese es un pensamiento muy humano, de que eso está jorobado y de eso no se arregla. Pero el Señor puede enderezar. ¿Cuántos nosotros no hemos visto personas que su vida han sido ¿qué puedo decirle? Ha sido un error. Como que decimos, esta gente, la verdad que esa persona nació por error, ¿no? Simplemente sus vidas fueron chuecas completamente y el Señor las enderezó. Entonces no queda ninguna. Y así pasó con Jacob. Y Jacob cuando se regresaba completamente desvalido, botado de su casa, ¿cómo les puedo decir? Pues huyendo de su padre, huyendo de su hermano, se encontró allí en esa tierra prometida que todavía no la habían recibido y quedó dormido sobre una piedra y tuvo un sueño que lo espantó. Y en ese sueño se dio cuenta de que Dios todavía lo podía bendecir en medio del conflicto o en medio de esa desobediencia o de lo que hizo, de la trampa que hizo. Y él dijo, esto no es más que puerta del cielo. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando vio aquella escalera que subían los ángeles y bajaban, él se espantó, dice que se espantó. Y dijo, verdaderamente Dios está aquí, Dios está aquí. Y él descubrió que aún en medio de sus errores y de todo lo que él había hecho, todavía Dios quería bendecirlo. Y no estábamos en el periodo de la gracia, que Jesús había venido a pagar el rescate, pero había un propósito en él. Y él dijo, verdaderamente es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no tengo que tener un sueño, ni creo que ninguno de ustedes, de ver una escalera y en Los Ángeles subir para creer que esto es casa de Dios y que es puerta del cielo. ¿Verdad que ya lo sabemos? Ya no tenemos que pasar por un sueño así, pero lo necesitaba.
Él necesitaba tener la convicción de que Dios todavía tenía un proyecto con él. Dios tiene un proyecto con todo. Dios no es un Dios que invierte y, ay, mira, el negocio no me fue bien, lo cierro la casa y ya no hago negocio. Dios no es así. Dios cuando invierte sabe lo que invierte. Él ha invertido y ha puesto realmente la sangre de su Hijo, que es lo más valioso, sobre cada uno de nosotros. Hay valor. Él cuando nos ve la sangre de su Hijo. Una vez yo tuve una visión que a mí me impactó. Me impactó, porque yo nunca pensé que eso fuera así. Yo veía a Jesús vestido de sumo sacerdote. Yo ni por la mente me pasaba que Jesús estaba, y es verdad, Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el que pudo traspasar los cielos. No hubo un sacerdote, por muy sumo que fuera, que alcanzara el nivel que alcanzó Jesús. Más sin embargo, yo lo veía delante del Padre, una luz que yo suponía que es el Padre, y una voz que acusaba, y nosotros estábamos detrás de Él. Así fue la visión que yo tuve. Y esa acusación venía y decía, sí, pero ellos, él decía, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y le mostraba la sangre al Padre. Señor, son limpios a través de mi sangre. A mí me impactó esa visión, porque aunque yo lo había dicho y lo había entendido y predicado, no lo había visto con mis propios ojos. El trabajo, dice, Él intercede por nosotros de día y de noche. Él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin y permanece delante del Padre. Esa es la posición que tiene Jesús como sumo sacerdote. Él está ahí y cuando Jacob vio aquello, eso, ¿sabes qué? Le dio fuerza. Muchas veces nosotros necesitamos algo que nos dé un empujón, que nos dé fuerza. A veces una prueba, a veces pues es una alegría muy grande, o a veces hasta un sueño nos anima, ¿verdad? Hasta un sueño nos da ánimo, decimos, ay, yo soñé esto y qué alegría me dio, mira esto. Y hasta un sueño a mí me ha dado tremendo ánimo, porque me ha revelado el Señor a través del sueño, como le pasó a Jacob, en diferentes cosas. Y hay un ánimo pues que necesitamos, y el Señor lo sabe. Pero bueno, siendo nosotros esa puerta figurada, todos nosotros somos tenemos una puerta figurada, esté consciente o no esté consciente. Hay personas que hablan y no miden ni siquiera ni sus palabras, no saben que sus palabras hieren y tumban y hasta matan a través de la palabra, ¿sí? Porque no saben eso. La actitud de nuestro corazón la abre, pero la dureza de nuestro corazón la cierra. Por esa razón dice que el faraón se endurecía su corazón. El corazón de faraón se endurecía. Y cuando traían la palabra, su corazón se endurecía. Mas, sin embargo, el Señor estaba allí y estaba mostrándole maravillas y maravillas, pero su corazón se ponía cada vez más duro. Nunca abrió su corazón. Pero bueno, esta es la actitud que nosotros vemos. Cuando vamos a la historia, un poquito más acá, yendo un poquito acá, desempolvando la historia, vemos que Caín fue uno que agarró una puerta equivocada. No cogió la puerta que tenía que haber agarrado, ¿no? Y él agarró esa puerta de su propio razonamiento. Y vamos a poner su egoísmo. Y lo dominó. Eso lo dominó. Su alma fue dominada. Y se enojó porque Dios se había alegrado de la ofrenda que había dado su hermano. Y él que había ahí sembrado y había sacado. Yo no digo que Caín trajo unas manzanas todas viejas, ni no. Yo sé que trajo una ofrenda bonita, pero no era lo que le agradaba a Dios. No era lo que Dios demandaba. Y Abel trajo lo más gordo, lo mejor que tenía de sus ovejas, que era un principio en Dios. Y lo presentó a él. Y aquel trajo aquello que quizás hasta con sudor de su frente, ¿no? Lo adquirió. A Dios no le gustó. Y tuvo testimonio de que no le agradó a Dios. Y Abel tuvo testimonio de que sí, su ofrenda le agradó a Dios. Y esto levantó en él, en vez de algo que lo ayudara a mejorar,
Porque en otro momento hubiera dicho, caramba, déjame la próxima vez que presente el sacrificio, voy a hacer como hizo mi hermano, porque yo quiero alegrar el corazón de Dios. Pero no, se ofuscó y agarró otro camino. Y agarró otra puerta y la más fácil. Yo mato a mi hermano y así Dios me quiere a mí. Y eso hizo que perdiera el propósito de hijo. El propósito que Dios tenía para él, aunque Dios lo cubría, porque dice, si alguien me encuentra y me mata, te pondré señal, nadie te va a tocar, pero has perdido el propósito. Y dice, y serás errante y extranjero. Y ahí vemos a Caín errante. No hubo propósito en la vida de Caín. Sabemos que tuvo hijos y todo, pero sin propósito. Porque perdió realmente el propósito, porque su egoísmo y su propio razonamiento lo movió a hacer algo que a Dios no le agradaba, mató a su hermano, por tal de eliminarlo del camino porque él era impedimento. No creo que fue lo más sabio que hizo él. Si vamos a ver también en Moisés, ahí está en Éxodo 12, el verso 22, 28, pues se lo quieren buscar, pero Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que hagan algo. Quiero que antes de salir hacia el desierto, que hagan algo. Que cada familia mate un cordero, que no desaproveche nada del cordero, ni siquiera la sangre. Pongan esa sangre en un lugar, agarren un hisopo y cojan esa sangre y póngalo en el dintel y en las columnas de la puerta. En el dintel y en las columnas. Tienen que embarrarla bien de sangre. Mírense ustedes y miren, vamos a vernos nosotros como esas puertas. Nuestras puertas están cubiertas de sangre, la sangre del cordero. Somos nosotros. Dice, es necesario que se mantengan cerradas, porque el ángel de la muerte pasará y matará a aquellos que no viera la sangre allí. Él va a entrar. Que nadie salga ni nadie entre, que todo el mundo se mantenga ahí. Entonces, dio una orden para que ellos fueran guardados, para poder entonces ellos salir e irse al desierto, a hacer toda la fiesta que iban a hacer con Dios, pero tenían que cumplir un requisito. Esto lo tenían que hacer todo, el que no lo hiciera, pues el primogénito de esa familia, pues se moría. Fuera hebreo, fuera egipcio, fuera de donde sea, moría. Ese era el requisito. Tenían que estar ahí toda la noche hasta que amaneciera. O sea que el Señor en nuestra noche, en este tiempo, en esta ignorancia, en este desconocimiento que nosotros estamos aferrados a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y sabemos que el Señor es el que nos cubre a nosotros y que nuestro pecado ha sido liberado, o sea, ha sido limpiado a través de la sangre de Cristo. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? O seguimos nosotros siendo martirizados por pecados atrasados. Hay personas que han sido limpiados por la sangre de Cristo y todavía están sufriendo por algo que cometieron hace 400 años atrás. Ese pecado también el Señor lo limpió. Te doy buena noticia, también lo limpió. Limpió todo. Nos hizo una nueva criatura. Y estamos nosotros siendo capacitados, siendo casa de Dios, puerta del cielo, para acceso fácil para comunicar con ese Dios tan grande que muchos le temían, pero que nosotros no le tememos, porque ya sabemos que es nuestro papá, es nuestro Padre, que nos cuida y está alrededor de nosotros. Ellos fueron liberados y ellos fueron, pues, salvados a través de esa obediencia. Es necesario realmente, yo digo que también la puerta esta se abre por obediencia o desobediencia también. Cuando se abre para desobediencia, el enemigo está a la puerta, dice, el enemigo está a la puerta. Entonces uno tiene que estar consciente de eso, siendo tabernáculo del Dios viviente, siendo casa de Dios, siendo la tienda. Si vamos al tabernáculo, tenía esta sola puerta también. En el desierto, yo me he dado cuenta de una cosa, que en el desierto la columna de nube que representaba la presencia de Dios siempre se ponía a la puerta del tabernáculo. No se ponía detrás, no se ponía a un lado, se ponía a la puerta. Ahí vemos en ese cuadro que vemos como bueno, pues eso se ponía a la puerta del tabernáculo, y cuando esa nube y ese fuego se levantaba a la puerta del tabernáculo,
todos los israelitas, todos los que estaban allí, se postraban y adoraban, porque sabían que Dios estaba a la puerta. Ahora, sabemos que Dios está aquí a esta puerta. Por esa razón estamos nosotros adorando al Señor con muchas ganas y con mucho deseo, y le alabamos con mucho deseo, porque estamos conscientes que Dios habita en esta casa. Y la casa de Dios tiene que ser una casa gloriosa, como decía Salomón. Esta casa tiene que ser algo apoteósico, algo que nunca se ha visto. Esta casa tiene que ser porque es la casa donde Dios va a habitar. Un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, más sin embargo, ¿va a contener esta casa? Eso hablando Salomón, pero ahora estoy diciéndote, un Dios tan grande, tan increíblemente, pues, ¿qué le puedo decir, hermano? Yo hablarle, creo que las palabras ni las alcanzaría yo para poder hablar de la grandeza de un Dios tan grande, creador, que dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. No, ahora no se imagina un Dios tan grande que dice, dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Pero un Dios que dice, te tengo esculpida en mis manos. Oh, wow. Tú eres la niña de mis ojos. Que nos dice tantos piropos, pero también hace tantas cosas grandes que decimos, no cabe en una casa como esta. Pero puede hacerse tan grande que puede hacerse tan chiquito también, que puede habitar en nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que puede habitar en un corazón a través de un espíritu, el Espíritu Santo. Esto en una mente natural se explota. No trates de analizar. Una vez estaba hablando con un hermano porque no creía en Dios y trataba de entender a Dios con la mente. Digo, te va a explotar la cabeza o te vas a volver loco. ¿Por qué? Porque Dios no se analiza con la mente, no cabe. Tu mente es finita y Dios es infinito. Entonces es como ¿qué? Como podemos decir, meter San Antonio ahí en Hondo, ¿no? No puede, no hay forma. Tiene que ser en el espíritu que podamos nosotros entender la grandeza de Dios y ver qué grande es Dios, que puede aún manifestarse en aquellos que para nosotros no tienen valor. Ese es nuestro Dios. En el tabernáculo todo se hacía delante de la puerta, todo. Cuando se mataba una oveja, se mataba un animal para el sacrificio, tenía que ser delante de la puerta. Ahí lo mataban. También cuando se comía la carne del cordero, tenía que ser delante de la puerta. Todas estas cosas que enseña la ley nos están enseñando verdades espirituales. Aunque ahora no estamos en estas cosas de la ley de sacrificio, ya Jesús hizo el sacrificio. Pero nos está enfocando una verdad de Dios en cosas históricas, cosas que ya pasaron, pero todo eso está reflejando una verdad de Dios. Delante de la puerta se lavaban los sacerdotes, los pies y las manos, porque ellos tenían que entrar descalzos, ellos no podían entrar con zapatos. Es un principio de Dios, ellos tenían que entrar en el caminar de Dios, a la voluntad de Dios, y ellos tenían que entrar siempre descalzos. No podían ponerse. Recuerdan que eso fue la palabra que se le dio a Moisés cuando se acercó a la zarza, que él le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que está es santo. Tienes que caminar de acuerdo al caminar que te estoy dando, te estoy mostrando. Y él se quitó el calzado. Hay muchos que dicen, no, si traía todavía un calzado egipcio. Bueno, póngale ustedes que todavía andaba con zapatos egipcios, zapatos del mundo, ¿no? No veo en ese punto, sino tenía que haber en él un corazón sacerdotal, porque verdaderamente Moisés fue uno que entraba al tabernáculo y salía del tabernáculo y entraba en el tabernáculo, tenía una libertad total para entrar y salir. Dios le dio esa gracia a Moisés, que fue el que recibió el diseño del tabernáculo. Realmente está representando un tipo Cristo, pero hoy nosotros también estamos representando ese tipo Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Aunque no nos quepa en la cabeza, hermano, que nos quepa en el espíritu, para que se haga realidad. Cuando decimos, sí, pero todavía tenemos tantos defectos, sigue casándote con tus defectos y tus defectos te seguirán toda la vida. ¿Verdad? No, espérate, Señor, yo te creo y yo creo que esto es así. Dice que los hijos de Elí, ellos tenían que respetar y hacer todas esas cosas en la puerta del templo. Pero ¿sabe lo que hacían? Las mujeres que venían allí, ahí se quedaban turnándose ahí en la puerta del templo. Él dormía con ellos, dormían con ellas.
Y eso trajo, Dios se enojó tanto, los mató. Los mató. Porque ellos no tomaban en cuenta que verdaderamente aquello era casa de Dios. Consideraba que, pues esto es nada, esto es como una carrera cualquiera. Y Dios se enojó tanto que cuando ellos decidieron ir a la guerra, o sea que tenían ellos que pelear con aquella gente, ¿sabe qué pasó? Ellos dijeron, vamos a pelear, pero vamos a llevar el arca con nosotros porque tenemos que ganar la guerra. Un error tremendo, no tenían que llevar el arca. El arca tenía que estar allí. Y ellos llevaron el arca para ganar de ahí con el arca. ¿Y qué pasó? Pues le robaron el arca. Los enemigos le robaron el arca. ¿Y qué pasó? Pues que se murieron ellos. Pero ellos siempre usaban la puerta de la entrada para hacer sus fechorías, sus cosas que para Dios es ser inmundicia. Y ahí se acabó toda la familia, hermano. Fíjense lo que era el respeto tan tremendo que tenían que tener ellos a la casa de Dios. Que cuando le dieron la noticia a su papá de que habían capturado el arca, se desnucó, se cayó de la silla y se desnucó. Se mató. Porque para imagínate, el arca era la presencia de Dios. Se había perdido la presencia de Dios porque aquellos hombres se habían robado el arca. Ahí terminó todo. Yo le estoy mostrando todo el significado que tiene las puertas. Por ejemplo, cuando la construcción del muro de Jerusalén, que se pudo construir en 52 días, que aquello fue un milagro, ellos trataron de que las puertas todas tuvieran cerrojos. Cuando ellos empezaron a construir y llegaban a una puerta, que eran 12 puertas, tenían que tener cerrojos, estar seguros y ponerle un guardia. Cada puerta tenía un guardia, porque ellos tenían que vigilar quién entraba y quién salía. Por eso dice, Señor, pon guarda en la puerta de mi corazón, que verdaderamente yo sepa qué está saliendo de mí o qué está entrando en mí. ¿Por qué tenemos que cuidar eso? Porque vienen tantas cosas a esta casa. Hay un bombardeo de tanta palabra rara y de tanta cosa, malas noticias, y que nos puede hasta matar, nos puede destruir, nuestra fe puede ser afectada. Cosas que entran y cosas que salen. El Señor lo dijo, no lo que entra contamina, sino lo que sale. Porque dice, del corazón realmente salen los malos pensamientos, los malos deseos, salen del corazón. Esas son cosas que están saliendo de esa casa. Nosotros sabemos que todas estas cosas, pues, poco a poco van a ir yendo, porque nosotros sabemos, como dice, es hora que nosotros cancelemos muchas cosas en nosotros. Que nosotros rechacemos muchas veces vamos a tener que rechazar palabras negativas, palabras de maldición, pensamientos malos. Llega un momento que el Espíritu de Dios te revela hasta los pensamientos de las personas contra uno. Uno se da cuenta y dice, esta persona está pensando, está teniendo un pensamiento algo raro ahí en sus ojos, yo veo. Dios te está mostrando, ¿sí? Tú sabes cómo guardarte. Cuida esa puerta en ti. Es importante que nosotros cuidemos eso. Ellos le pusieron cerrojos y cerradura a las puertas. Y cada puerta tenía su guardia. Y cada guardia guardaba esa puerta y la cerraba en la noche. Las puertas de Jerusalén no se abrían de noche. Para nada. Tenían que cuidarse del enemigo. ¿Qué representa la noche? Tinieblas, oscuridad, ignorancia, cosas que no sabemos si está bien, será de Dios, no será de Dios. A veces, cuánta gente viene y dice, ay hermano, no sé si es de Dios, o será de Dios, o será mi pensamiento, o será pensamiento de... Estamos en este tiempo, ¿no? Que estamos nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios, pero no queremos fallar. Cuando le decimos, no, Señor, muéstrame, enséñame tú, Él te va a enseñar. Acuérdate que eres puerta del cielo también. El Señor te va a enseñar, el Señor te va a revelar aquellas cosas que Él quiere, aquellas cosas grandes y sublimes. Por esto, ahí nosotros vemos que en ese libro de Nehemías, capítulo 3, en verso 3, ellos guardaban y ellos cuidaban. Dice, ni de día ni de noche. Ellos cuando estaban construyendo aquel muro, ellos estaban con una mano tenían la espada y con la otra construían. Porque sabían que los enemigos podían cercarlo en cualquier momento.
Pero ya cuando construyeron todo, entonces pusieron guardas en las puertas para tener siempre la seguridad y la protección de que era guardado Jerusalén. Somos esa Jerusalén, somos ese pueblo, somos la Jerusalén nueva, la de arriba, la que desciende del cielo, la Jerusalén celestial. Ahora bien, ¿qué representa para nosotros como puerta? Es el acceso de comunicación con Dios. Cuando alguien toca tu puerta, bueno, ahora nosotros tenemos una cosita ahí y miramos, ay, un vendedor, ni abro, ¿no es cierto? Ay, testigo de Jehová, ni abro. Y miramos así, ay, no va a ser un de estos que no, ni abro la puerta. Pero antes no era así, antes tú abrías la puerta y decías, ay, vengo a anunciarle el reino, y el testigo de Jehová, y nosotros, ay, cómo nos libramos de esto nosotros, Dios mío, teníamos nosotros que tener sabiduría para cómo no ser mal educados, pero ser sabio para saber cómo manejar el visitante ese que no esperábamos. A veces hemos recibido visitas que no son deseadas, quizás, y a veces son visitas que son deseadas con todo el corazón. O a veces son visitas que llegan y tenemos la casa sucia. ¿No es cierto? Y no queremos que nos visiten así. Y a veces no nos importa. O sea que es el medio de comunicación, el lugar de acceso. Nosotros tenemos una libertad de comunicación muy grande con Dios. Tenemos una libertad de poder en cualquier momento comunicar con Dios. Antes no era así. El pueblo de Dios tenía que ir allá a sacerdotes, y tenía limitaciones. Nosotros ya no tenemos eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay un acceso constante, hay una escalera. Bueno, miren la escalera esa de Jacob. Hay una escalera, como le dijo el Señor a Natanael, ya en el Nuevo Testamento. Dice, y verás los cielos abiertos. Y verás los ángeles de Dios subir y bajar. Se lo dijo ya aquí en los evangelios. Verás los cielos abiertos. Nosotros siendo puerta de Dios y abriendo estas puertas a Dios, esos cielos están abiertos. Yo estaba leyendo una cosa aquí en Apocalipsis, está muy interesante, que cuando, creo que está en Apocalipsis 3, cuando Dios le dice a Juan, en el verso 20, 3:20, cuando le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso no está hablando de personas que no conocen. Esta es una recomendación a la última iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia madura en el espíritu. Los predicadores lo usan como para que abras la puerta de tu corazón, que es para los inconversos. No, esto es un mensaje para aquellos que ya saben que el Señor está ahí, pero mucha gente no le abre la puerta al Señor. No quieren responsabilidad. Le estaba diciendo, este es un tiempo muy difícil, porque este es el tiempo que nadie quiere tener responsabilidad. Nadie quiere tener compromiso. Es el tiempo donde todo el mundo se junta y nadie se casa. Todo el mundo se junta uno con otro, varón con varón, mujer con mujer, pero nadie se casa. O quieren, ellos son los que quieren matrimonio, ¿verdad? Los sexos iguales son los que quieren que les den permiso en la corte y todo ese lío para que les den matrimonio. Y los que se pueden casar no se quieren casar. Estamos viviendo un tiempo donde el ser humano no quiere compromiso, quiere ser libre. Quiere ser libre. Y es el tiempo que ha sido más atado el ser humano, este tiempo. Aunque parece como que hay mucha libertad, pero no. Hay mucha atadura. Hay mucha libertad en su mente, hay mucho egoísmo, como dice en los postreros tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, desobligados, desobedientes a los padres, que andarán en su propia naturaleza y considerarán que eso es lo que es normal y correcto. Y no abren la puerta de su corazón para nada espiritual, todo lo que quieren es natural, todo lo que sea natural, porque así es. Es el espíritu de humanismo, es una religión fuerte que ha entrado en este tiempo. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque todos pueden ser afectados por eso. Por eso le dice, así como dice,
cenaré con él y él conmigo. Este es el mensaje que recibe el apóstol Juan recomendando a la iglesia de la Odisea, una iglesia que dice, ya hemos alcanzado todos los niveles espirituales. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Ni lo has alcanzado todavía. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y tú eres pobre, Y el Señor empieza a desnudar esa capacidad espiritual que esa iglesia creía que había alcanzado, pero sin una relación genuina con Dios. Sin responsabilizar a Dios en sus actos, o sea, responsabilizando a Dios de sus actos. Mucha gente camina en sus propios caminos y después cuando vienen los problemas, el resultado, le enfoca los cañones a Dios. Y dice, mira, y yo que soy cristiano, mira lo que me pasa. Por lo regular, la gente que más acusa a Dios en una situación difícil son personas que no son dueños de sus actos, sino que dice, oye Dios, mira lo que me pasó. Y ellos han vivido una vida desastrosa. ¿Sí? Por esa razón le da esa recomendación, pero seguidamente que da esta advertencia a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 4, verso 1, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Mira, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta de ese cielo se abre. Pero tenemos que abrir esa puerta del corazón. Y reconocer que Dios es el que tiene acceso a nosotros completamente. Entonces se abre esa puerta y comenzamos a ver. Eso fue lo que le pasó a Juan. Este Juan que habla aquí, que ese Juan el evangelista, no Juan el bautista, sino el evangelista, cuando Jesús lo conoció, le puso hijos del trueno, porque eran tremendos. Ellos eran tremendos. Ellos le dijeron una vez a Jesús, ¿quiere que mandemos fuego del cielo para que destruya esta ciudad? Juanito. Sí, porque tú dices, pero si Juan era el discípulo amado. Sí, pero antes de que fuera el discípulo amado era un hijo del trueno. Sí, y fue cuando Jesús fue a entrar a una ciudad y no dejaron, y entonces ellos dijeron, vamos a hacer exactamente como hizo el profeta Elías, vamos a mandar fuego del cielo. Ellos tenían poder, ellos sabían que había poder y que con ellos iba el Mesías. El Señor dijo, yo no sé de qué espíritu sois. Casi que los reprende ahí, ¿no? Ese Juan, ese es este Juan, que tú dices, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambió en Juan? La cercanía con Jesús, porque buscaba su presencia. Con toda la naturaleza esa que tenía de agresivo o lo que sea, él buscaba la presencia de Jesús y siempre lograba sentarse al lado de Jesús. Yo no sé cómo hacía, pero siempre le caía la silla, a menos que dijera, este asiento es mío, de aquí nadie me lo agarra. Pero siempre se sentaba al lado de Jesús. Yo escuchaba a Jesús y eso lo endulzó, lo capacitó. Y por esa razón él fue reservado para este libro de Apocalipsis. Porque este hombre aprendió a escuchar a Jesús. Y sabía el Señor que iba a escuchar todas las profecías que se iban a dar aquí en Apocalipsis. Y que iba a escribir todo. O sea, sabía la capacidad que había en él y el deseo que había en él de ser fiel al Señor. Con todos los defectos que puedas tener. Mira, si en tu corazón hay esa fidelidad, el Señor te va a usar tremendamente. Porque el Señor necesita gente fiel. A pesar de los defectos que tú puedas tener. Fíjate. Porque como les digo, ahí había sus defectos. Pero había una fidelidad en Jesús que ahí estaba. El único que estuvo con Jesús cuando Jesús fue crucificado fue Juan. Todos, mira, a correr se ha dicho. ¿Por qué? Porque ahí podían ser crucificados todos. Y era la muerte más horrible que se podía tener en aquel tiempo. Era una muerte, no era así como se le hicieron a Jesús solamente. No, ahí se quedaban día y noche hasta que se iban muriendo poco a poco. Y ahí era horrible, era una muerte horrible. Ahí les partieron las piernas y ¿por qué? Porque ya era la Pascua y no querían tener un muerto enganchado ahí en una cruz, aquella gente. Pero ellos los dejaban ahí. Esa es una situación muy difícil. Pero él se mantuvo fiel. Y ahí estuvo con él, él no le importaba si lo mataban o no lo mataban, no le importaba, ya no le importaba nada porque ya no tenía al maestro, ya no lo tenía cerca. Y ahí estaba él.
Y aquí es Él el que tiene esta experiencia de ver los cielos abiertos. Dice, y después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante ya yo estaba en el Espíritu. Esa es la condición que quiere el Señor llevarnos a nosotros. Ese entendimiento de creerle hacia Dios, de creerle al Señor. Esto lo capacitó. Él dijo, esa fue la primera voz que oí al principio. Óyeme, cómo tenía tanta retentiva este hombre en recordarse la primera voz. Y oyó muchas voces, pero estaba tan identificado con la voz de Jesús, porque lo buscaba, lo procuraba, lo anhelaba, lo quería, lo amaba. Tanto fue así que todo el mundo decía, este no se va a morir nunca. Entre los discípulos había un dicho que decía Juan, no va a haber muerte. Y entre todos estaban en esa comidilla. En todos los lugares, donde quiera que hay 2 o 3, va a haber alguna comidilla. Va a haber un chiquichi. Y entre ellos hablaban de eso, porque veían la integridad que había en él y la búsqueda de Dios tan grande que decía, este no va a haber muerte, este no se va a morir. No, este no se va a morir. Y tanto que llegó a los oídos de Jesús. Bueno, Jesús lo sabía los pensamientos. Y les dijo a los discípulos, si este va a quedar, ¿qué a ustedes? Porque le dice el apóstol Pedro, Señor, ¿y de este qué? Pedro siempre hablando, ¿verdad? Era una puerta abierta siempre. Señor, ¿y este qué? ¿Qué? ¿Es verdad eso que dicen? Él le dijo, si yo quiero que quede, ¿a ti qué? El Señor les dio un parón, en un trato de Dios. Pero la vida de Juan nos enseñó a nosotros que él era una puerta abierta de comunicación con el Señor en todo momento. Y el Señor pudo usarlo para darle toda la revelación de Apocalipsis. Hoy esos cielos están abiertos, podemos nosotros pues ya entender, gracias a Dios, que ese libro ha sido escrito y está siendo revelado a aquellos que verdaderamente abren su corazón, abren esa puerta. Y el Señor comienza a revelarte y a mostrarte las cosas hermosas que tiene ese libro, porque no es espantosa como enseñan por ahí, que enseñan cosas horribles de ese libro. No, hermano, el libro de Apocalipsis tiene cosas hermosas, pero si la puerta esta no se abre, no vamos a entenderlo. Lo vamos a entender como los hombres quieren enseñarlo, con terror. La bestia por acá y la bestia por allá, y la bestia no sé qué más allá, y la otra por aquí y la otra por allá, y nosotros rodeados de bestias. Y la bestia está en nosotros mismos. Pues sí, está en nosotros mismos y nosotros buscándola por todos lados. Y ahí nos está enseñando el Señor. Cuando el Señor nos enseñe que la bestia puede desarrollarse en nosotros por nuestra propia naturaleza egoísta, entonces ahí sí que nos asustamos y decimos, Señor, no yo, pero tú, sé tú. Desarróllate tú en mí, el nuevo hombre. La bestia representa al hombre viejo, hermano. Mira, vamos a hablar así ya, exacto. La bestia representa al hombre viejo, que viene viciado, como dice, viene viciado con todas aquellas cosas que ha traído y se ha desarrollado en este último tiempo. No, hombre, esos monstruos, esos son los monstruos. Esos son los monstruos, hermano, que vamos a encontrar ahí. Bueno, aquí vamos a ver porque ya me fui por otro lado. Bueno, vamos a ver a David. David decía, Salmo 84:10, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Escogería antes, y David lo escogió. Yo quiero estar en las puertas de la casa de mi Dios. David decía, para mí mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no creo que lo decía porque era apasionado, lo decía de corazón, lo decía de verdad. Porque él había saboreado realmente la presencia de Dios. Él decía, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, o sea, un gozo pleno, un gozo completo, un gozo que no necesita más nada porque ahí se llena todo. Y él le decía, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces lo encontramos ahí en los salmos. El Salmo 87, verso 2 dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las puertas de Sión somos nosotros, su pueblo. Cuando vemos aquí,
que somos moradas de Dios en el Espíritu y cada morada tiene su respectiva puerta. Somos moradas de Dios. No es que Dios tiene casitas por ahí arriba, una casita más grande, una casita más mediana, una casita. Así nos enseñaban a nosotros. Tú tienes que ser obediente para cuando tú vayas a la presencia de Dios, vivas en una mansión como esa de la Casa Blanca. Ah, pues está bueno eso, como el Capitolio Nacional. Ah, pues hay que salvar alma para poder tener una mansión en el cielo. Una competencia, a ver quién tiene la casa más grande. Eso no es así. Cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, eres tú, soy yo, cada uno de nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Somos morada. A veces el pensamiento de nosotros aquí en la tierra queremos que sea igualito el pensamiento espiritual y queremos que ahí vamos a tener un jardincito con un perrito afuera y un gatito y periquito y un jardincito a poner matica, igualito, pero más bonita la casa porque vamos a ser más buenos. Hermano, los conceptos son diferentes. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, es una ciudad, es una calle, es una ciudad espiritual, es una calle. Muchos cantan las calles de oros. Las calles, en la Biblia dice una calle, porque es una puerta que es Jesús, porque es una calle, porque es Jesús. ¿Sí? Y lo ponen como una ciudad, como dice San Antonio, tú sabes, todo con calles de oro, vamos a barrer. Una vez un hermano decía, ahí vamos aunque sea a barrer las calles de oro. Si no está sucio, no va a haber suciedad. Si vamos a ir al pensamiento humano, no va a haber suciedad. Pero ese es el pensamiento de aquí, trasladado allá, exactamente igual. Somos moradas de Dios en el Espíritu. No vamos a ver una mansión por aquí, una mansión por allá. Lidia no está en una mansión como la Casa Blanca, no, mejor que la Casa Blanca. Porque está en la plena presencia de Dios. Mejor que eso. No hay nada que se pueda comparar. Esa nueva Jerusalén. Y esa es la que estamos nosotros. Después que abrimos esas puertas, entonces entra ese Rey de Gloria a reinar. El Rey de Gloria tiene que reinar. El carácter de Dios como Rey, Él viene a reinar. Y nosotros sabemos que Él es el que está reinando y tiene que reinar en nuestro corazón. Porque no encontró otro lugar para reinar. Vemos nosotros que Él puso muchos reyes, pero Él no los puso, déjenme decir. El plan de Dios no era poner reyes en Israel, ni en Judá, no. Eso fue el pueblo que dijo, queremos rey. Él juzgaba con jueces. Hubieron, ahí vemos Samuel, Sansón, todos esos fueron jueces que hubieron en el pueblo de Dios, pero Dios nunca planeó, Él dijo, Jehová es el rey de Israel. Y cuando fueron allí le dijeron, Samuel, queremos ser como todos los pueblos de la tierra, queremos tener un rey que nos represente. Samuel se puso a llorar, porque habían rechazado a Dios. Porque ahí estaba Samuel enseñándole, Dios es el rey de Israel, Jehová es el rey de Israel. Y de buenas a primeras se sale el pueblo con decir, queremos un rey. Imagínate tú. Ahí estabas llorando Samuel, decía, pero Samuel, y va a Dios, Dios le dice, mira, no te sientas mal, a mí es el que han rechazado. ¿Pero quieren rey? Pues le voy a dar rey, que escojan. A ver, ¿qué rey quieren? Buscaron el más grande, el más alto, el más bonito. Dice que era precioso Saúl. Dice, de hombros arriba era el más grande de todo Israel. Buscaron lo más lindo que encontraron ahí. Hicieron, me imagino que hicieron un contest, ¿no? Pues sí, dijeron, aquí vamos a escoger. Dios nos ha dado a escoger. Lo que el hombre escoge es una basura, hermano. Porque el hombre escoge por lo que ve, pero Dios escoge por el corazón. Y cuando aquel Saúl hizo desastre y medio, porque ese hombre mató sacerdotes, no se puede imaginar todo lo que hizo Saúl. Y al final se fue a buscar una divina, porque ni los profetas ya le querían ni profetizar. Se fue a buscar la divina de Andor, para que le dijera qué va a hacer de su vida, porque nadie le quería ya ni profetizar. Él andaba por su propio rumbo. Un hombre cobarde que buscó un ejército natural. Dice, todo el que veía que tenía aporte, le decía, ven para mi ejército, para tener el mejor ejército. Y fue una basura. Primero se le levanta un Goliat y todos se echaron atrás. Tuvo que ir un muchachito a hacerle frente, que fue David. Y Dios tuvo que decir, bueno, ahora este rey nos sirvió, así que vamos a buscar uno
dependiendo de lo que yo quiera. Y busco un niño. David buscó un niño, porque ese era lo que él estaba buscando, un corazón que verdaderamente llevara al pueblo a la presencia de Dios. Y escogió un niño cuidando ovejas ahí que no, pues, y ese fue el que ungió. Y no fue rey rápidamente, esperó que todo pasara y entonces fue levantado como un rey, pero lo llamó desde niño, lo llamó. ¿Por qué? Porque sabía que iba a llevar al pueblo a entender que el rey ahí no era David, iba a ser Jehová. Y efectivamente, hermano, usted léase la historia de David y en todo momento David nunca se agarró de su posición de rey para decir yo soy el rey de rey. Jehová es el rey. Él sabía que era rey, pero él no se llevaba esos galardones. Él cuidó mucho la posición de Dios y eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros hoy. Que nosotros lo reconozcamos al rey. Rey en medio de mi vida, rey en medio de mi familia, rey en mi corazón. Las puertas se abren para que pueda conocerlo a él como rey. Ya lo conocemos como Salvador. Ya nos salvó. Ya nos lavó por nuestros pecados por su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Para considerar que Él es que reina. Dios, tú diste, tú quitaste. Óyeme, mantenernos en esa posición, está pasando por esta situación como mi hermano Toribio, ¿verdad? Que acaba de su esposa irse con el Señor. Y decir, tú diste, tú quitaste. Óyeme, hermano, no es fácil. Pero eso es cuando realmente el Espíritu de Dios ha hecho en ti huella. Cuando ya tú le has invitado a entrar y comer con Él y Él contigo. Él te capacita en medio de todo lo que tú tengas que vivir o todo lo que tú tengas que experimentar. Pero tú tienes que abrir esas puertas. No cierres esa puerta. Si cerramos esa puerta, nos vamos nosotros a vivir en medio de nuestras propias conveniencia o nuestros propios razonamientos o nuestro propio egoísmo. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez ustedes han conocido gente que son así. ¿Verdad que sí? Les voy a dar un ejemplo muy cerca. Yo tuve una tía abuela que vivió así. Hermana de mi abuela. Yo la conocí a los 12 años, ni sabía que vivía frente a casa de mi abuela. Pues su casa estaba en medio y todo tenía como un acre, 2 acres alrededor y la casa en el medio. Yo veía ese campo y veía esa casa, pero no sabía matas y eso. No. Un día mi abuela me llama y dice, ven, para que conozcas a mi hermana. Y yo, ¿tú tienes una hermana aquí? Sí, pero la que yo conozco vive en otro pueblo. No, vive enfrente. ¿Tú ahí vives? Sí, pero ella no se deja ver de nadie. Ella ha vivido muy raro, muy ocultamente. Me la presentó la única vez en mi vida que la vi. Más nunca lo volví a ver, salió así. Yo me quedé perpleja porque yo entendía la relación familiar, algo muy que tú conocías, que tenía relación, ¿no? No la conocía. Una gente muy rara. Tenía una hija. Y esa hija, yo no la conocí, Iba a estudiar a La Habana, pues tenía que agarrar el bus. Y ella, la madre se paraba en la ventana, decía, ahí viene el bus. Oscuro, salía, se montaba en el bus, se iba, nadie sabía dónde iba. En el pueblo, ustedes saben que pueblo pequeño, infierno grande. Y todo el mundo, ¿dónde se meterá? ¿Qué hará? Y esa mujer se iba y regresaba de noche y con la misma llegaba y ya la madre la esperaba, abría la puerta y entraba. Eso fue, y pasaron años. Ni mi abuela sabía qué hacía esa mujer. Nadie sabía. Y un día mi tía se enferma y va a un hospital allá en La Habana. Y resulta que la ginecóloga era la prima, era la mujer esa. Estudió medicina, nadie se enteró. Y ahí le dice, pero tú eres fulana, sí. Pero yo no sabía ni que tú eras médico. Sí, estudié medicina. Ni sabía que era ella. Y el deseo de mi corazón, cuando yo hice historia, era poder llevarle el mensaje a esa mujer, el Señor. Yo dije, el día que vaya a Cuba, ese día yo la visito. Yo no sé cómo entrar a esa casa porque nadie entraba en esa casa. Era un misterio esa casa.
Y por fin, pues pidiendo por acá con la nuera, bueno, ella nunca se casó, con el hermano y la esposa, no sé, yo le dije, yo quiero irla a ver a ella, ni me acuerdo el nombre, fíjate. Y dile que le quiero llevar a mis hijos para que los conozca. Fue cuando llevé a Pablito y Iván a Cuba. Y bueno, pues al fin viene y me dice, sí, fíjate, dice que sí, que vengas, pero te va a recibir con la ventana cerrada porque no quiere que la veas. Ya ella no era doctora, ya ella se había retirado. Cuando entré a esa casa, nadie en ese pueblo nunca, ni mi abuela entró a esa casa. Y yo, imagínate, los muchachos estaban, Pablito, digo, lleva la guitarra para cantar. Y Pablito llevó la guitarra. Digo, por ese lado, Señor, vamos a ver si podemos tocar el corazón de esta mujer. Y Pablito fue, y dice, toca la guitarra, sí, no, sí, cantamos. Queremos traerte un canto que muy bonito. Yo no ni mencioné el Señor, tú sabes, porque dije, no, yo no quiero que me bote de la casa. Abrió la puerta, me dejó entrar. Y era difícil. Nadie en el pueblo nunca había entrado a esa casa. Una cosa, eso es un misterio en la familia, tremendo. Y nos sentamos en la sala oscuro. Yo no le podía ver la cara, ni se la pude ver. Había oscuridad, en sombra yo podía verle su cara. Y ahí le dije, mira, estos son mis hijos, se llama Pablito, este se llama Iván, mira que esto, ay, qué bonito es esto. Ay, digo, quiero cantar. Quisiera oír un canto muy bonito. Nunca se me olvida que canté ese, maravilloso Jesús es para mí. Y ella, ay, sí toca como un artista. Está bien sorprendida, oyendo la guitarra. Yo creo que esa mujer nunca experimentó nada de eso. Y ahí nos pusimos a cantar un canto, otro canto, y ya me quería ir porque yo decía, no quiero inquietarla. Y hablé muy poquito, digo, mira, nosotros amamos al Señor y le cantamos, son cantos de Dios. Dice, ay, pero qué bonito. Entonces tú cantas como tu mamá. Mi mamá cantaba en zarzuela. Mi mamá cantaba zarzuela. Dice, ay, qué bonito, mira, ay, qué bueno que vinieron. Me alegro mucho que hayan venido. Es hora de irme, es hora de irnos. Y pude entrar en esa casa misterio. Pero, ¿sabes qué? A través de la música, ¿sabes? Porque le dije a la parienta, digo, dile que quiero ir a cantarle. Y eso le llamó la atención. Y se cumplió eso que dice, entremos por sus puertas con alabanza. Y por su verdad, entremos por sus puertas en alabanza. Y mis hijos la conocieron, cosa que ningún sobrino, ningún nieto, nadie pudo conocer a esa mujer. Ya se murió. Nadie pudo conocerla. Si ella realmente fue tocada en su espíritu, no sé. Yo creo que sí, porque ella se impresionó mucho. Yo no pude llevarla al Señor. Si recibe al Señor, miren, pues no sentí del Señor, sino que cantarle para que se abriera un poco la sensibilidad esa que no tenía esa mujer. Esas experiencias, uno cuando las tiene, uno dice, caray, Señor, tú permitiste que eso pasara por algo. Bueno, sí, para poder decirte a ti hoy que muchas puertas no se quieren abrir, pero la puerta de nuestro corazón está accesible para Dios. Después que tú la abres, hermano, ya no la puedes cerrar. Ya no la puedes cerrar. Ya el Señor tiene un acceso a Él. Él habita en todos, pero no todos lo quieren, no todos lo aman. Entonces, es hora que nosotros realmente respondamos al llamado de Él. Esta puerta tiene que abrirse. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesucristo es esa puerta por la que tenemos que nosotros entrar. Pero ya después, ¿sabes qué pasó? Que ya Jesús no tenía que abrir puertas. Entraba con las puertas cerradas. Mira, por mucho que tú las cierras, el momento que ya tú abres tu puerta, el Señor, eres tú, entra y yo quiero cenar contigo. Y cena conmigo, enséñame, yo quiero comer de lo que tú me estás dando, dame de ese pez. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús ahí se apareció en la playa, ya había resucitado? Y le dijeron, ¿tenéis de vosotros algo de comer? Y ellos estaban, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, y mira. Y ya Jesús estaba haciendo un barbecue, un pescado ahí. Sí, dice que tenía brasas y tenía un pez ahí. Y está preguntándole, ¿tienen de comer? Pero si tú tienes ahí, ¿para qué me pides a mí? El Señor quiere que tú tengas para dar de comer también. Y eso tiene que elaborarse en tu corazón. Es importante que tú puedas
dar. Es importante que tú puedas darte, así como el Señor se dio, igual. Dice, en Juan 20, verso 26, y también el verso 19, las dos veces Jesús vino estando las puertas cerradas. Estaban las puertas cerradas y Jesús apareció estando las puertas cerradas. Ya no hay puertas que se puedan cerrar cuando tú las abres. Tú las abres a tu Dios, ahí empieza una relación. Aunque te enojes con tu Dios, esa puerta tiene acceso a Dios, porque ya las abriste. Ya le diste la llave. Ya no se la puedes quitar. Eso sí yo he visto, hermano. Que tarde o temprano, aunque la persona se aparte y la persona busque, llega un momento que es atraído a Dios otra vez. Eso yo lo he visto. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Desde el momento que nosotros decimos, Señor, estas puertas se abren. Las puertas que habla en la Nueva Jerusalén, dice, siempre estarán abiertas. Esas somos nosotros. Siempre estarán abiertas. No van a cerrarse. Y nosotros estamos hoy en este día capacitados a mantenernos dispuestos a recibir todo lo que Dios nos está dando y también a dar. Porque hay mucha gente, como esa prima tercera, cuarta, no sé qué cosa era mía, pero que estaba cerrada a todo, completamente. Más sin embargo, la música de Dios la ablandó. De que la ablandó, ¿sí? ¿Por qué? Porque están esperando que tú des lo que tú tienes. Tienes mucho para dar, hermano, tenemos mucho para dar. Estas puertas pueden ser de bendición a aquellas personas que verdaderamente lo están necesitando. ¿Cuántas veces nuestros vecinos están pasando y nosotros ni nos enteramos? ¿Por qué? Porque vivimos encerrados. Cada uno encerrado en su casa sin saber qué está pasando acá o qué está pasando. Estoy hablando de lo natural, pero estoy también hablando de lo espiritual. Vamos a descubrir esto. Somos puertas eternas. Alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y cuando entre el Rey de Gloria, ya no hay forma de deshacernos de él. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta es un acceso a Dios. Así que es hora que nosotros pues estemos entendidos en eso. Pero bueno, vamos a terminar aquí en Apocalipsis 21. Verso 25. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, hermano, no es un pueblecito, no, porque viene a la mente enseguida, como han hecho tantos dibujos y tantos cuadros de unos edificios y todas estas cosas que lo hemos visto. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. Somos del día. Dice, no somos de la noche, no somos de las tinieblas, no somos de la ignorancia, somos un pueblo que conoce, un pueblo entendido. Dice, pues no habrá allí noche. La noche siempre representa la ignorancia, lo que tú no sabes, lo que tú estás en la expectativa de qué va a pasar, y Dios mío, que mira qué va a pasar. En la noche todo es un temor, la gente en la noche tiene más cuidado cuando maneja por ahí, cuando parquea, cuando estaciona, cuando tiene cuidado, pero de día no, porque de día todo está a la luz. Pero la noche ya uno se cuida mucho, no anda por ciertos barrios, no pasa por ciertos lugares porque va y lo asaltan a uno, ¿verdad? Uno tiene cuidado a la noche, porque es fácil ocultarse. Pero dice que esa ciudad no habrá noche. Y la ciudad está hablando de realmente, aquí, vamos a ponerlo en lo espiritual, está hablando de ti, de mí, de cada uno de nosotros. No habrá noche para la que vive en ese día. En ese día del Señor no habrá temor, no habrá oscuridad, no habrá, ¿será o no será? ¿Será el Señor o no será? ¿Podré ser? Ay, yo no sé, ay, yo tengo miedo, no sé qué voy a hacer. Señor, vuelve al Señor tus ojos y el Señor te va a mostrar, te va a dar esa luz. Él es la luz, el único que te puede dar luz es Él. Que te puede dar una conciencia clara, es Él, para que andemos en esa luz. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Está hablando de tu capacidad de hombre nuevo. No va a entrar nada que ande en esto, como dice, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
son tantos conceptos religiosos que nos han enseñado en todo esto que a veces tenemos que agarrar y despejarnos de todo eso. Vemos nosotros ahí, como lo pone siempre, un San Pedro ahí lleno de llaves ahí en la puerta de Jerusalén. Tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. No, eso no es así. No, hermano. Nosotros somos esa nueva Jerusalén. El pueblo de Dios es esa nueva Jerusalén que no admite nada inmundo, que no admite ninguna tiniebla, que la luz de Dios resplandeció sobre ella. Isaías 61, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, las naciones se seguirán a la luz tuya, buscarán tu luz, serán iluminados en la luz tuya. ¿No nos ha pasado a veces cuando le hemos dado un consejo correcto a alguna persona y le ha ido bien? Y después estamos nosotros, wow, mira, gracias Padre que pudiste usar esta situación. Gracias Señor porque me diste sabiduría. Vaya que no se nos suba a la cabeza decir, ya yo soy el bárbaro, yo soy el bárbaro. Sí, porque hay de todo, hermano, en la viña del Señor hay de todo, ¿sí? Pero no a ese punto, ¿tú me entiendes? Decir, caramba, deja que la luz que está en ti resplandezca. Cuando empieza a resplandecer en ti es porque tus puertas están abiertas. Tus puertas están abiertas. Yo me asombré cuando yo llegué a Estados Unidos que veía todo el mundo cerrado. Yo viví en un pueblo que se vivía con las puertas abiertas. Y por la noche se cerraba. Pero nunca ir a casa de mi familia, todo el mundo vivía con las puertas abiertas. En ese pueblecito, pues todo estaba muy bien. Ahora no, porque hay muchos ladrones, ahora tienen que vivir hasta con las ventanas cerradas. A mi primo le robaron la plancha que la tenía en la mesa anoche, entró una mano así, y hasta eso tiene que cuidar, porque ahora sí, ahora todavía hay ladrones, no pueden vivir con las puertas abiertas ahora, pero en el tiempo que yo viví ahí, era muy raro que tú tenías que tocar una puerta para entrar. No, estaban abiertas. Ahí tú entrabas y salía por atrás y entraba por acá y salía y no pasaba nada. Qué cómodo, ¿verdad? Que el Señor puede hacer eso mismo, de llegar y decir, no tengo que tocar, ahí estoy. ¿No pasó así con Ananías cuando estaba ahí el apóstol Pablo, que no era todavía el apóstol Pablo, era el asesino Saulo, porque la verdad que había mandado muchos a la muerte? Y estaba ahí ciego, había tenido un encuentro con Dios, estaba ciego, estaba ahí, Dios le había dicho, no te preocupes, yo voy a mandar a alguien que ore por ti, y ahí le habla a Ananías, el Señor, Ananías, sí, necesito que vayas a la calle tal, dobla aquí, ve para allá, sigue por allá, porque el Señor es tremendo para dar explicaciones, y ahí te vas a encontrar con tal Saulo, y dice, Saulo, ese que mató tantos cristianos que ha matado, ese tan malo. Sí, pero es un instrumento escogido ahora. Yo lo separé y ahí tú vas a ir y vas a poner las manos sobre él porque está ciego, pero tú le vas a decir, aquí voy para recobrar tu vista. Y este hombre fue. Esa puerta estaba abierta para que Dios le dijera aquello, para ir a orar por un asesino. Porque Saulo ahora, porque es el apóstol Pablo y ahora mis respetos. Pero cuando eso, él tuvo que irse 14 años, irse a Arabia, porque nadie lo quería. No, todo el mundo le tenía miedo. ¿Te imaginas que ese es el asesino más grande ahora convertido? Tú dices, no, espérate, necesito un tiempo de fruto para yo ver que de verdad se convirtió, porque yo no le creo nada. 14 años se tuvo que ir para Arabia, donde allá él buscando empezó a crecer tremendamente espiritualmente, y cuando regresó, no hombre, el apóstol Pablo no había quien verdaderamente había sido un encuentro con Dios. Pero Ananías tenía su corazón abierto para que Dios le dijera todas esas cosas y él corriera inmediatamente a ir allí. Necesitamos abrir estas puertas porque es hora. Dios tiene muchos mensajeros. Dice que el Señor hace a sus mensajeros como llamas de fuego. Y esas llamas de fuego realmente se necesitan. Él hace a sus ministros llamas de fuego. Y tenemos que en este día descubrir esto y ser parte de ese proyecto de Dios. Dios nos está llamando a ser parte de un proyecto que no, dice, ni ha subido a corazón de hombre, ni ha entendido, Dios lo tiene preparado para los postreros tiempos. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Entonces, es un reto grande, pero todos pueden, desde un niño hasta un anciano, puede ser instrumento.
Para Dios no hay acepción de persona, ni de edad, ni de límite, de nada. Dios no se guía por nada de eso. El Señor puede usar solamente a aquellos que tengan su puerta abierta y le hable y le comience a decir y tener nosotros este sentir. El poder realmente descubrir todas las grandezas de Dios en nosotros. Comer con Él y Él conmigo, porque tiene que comer de mí también. Él tiene que comer de mí también. Así que en este día alzamos, oh puertas, estas cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Eres una puerta eterna. La Jerusalén tiene una sola puerta, tiene 12 puertas. Y cada puerta, ¿sabes qué? Es una perla. Si vamos al muro, vamos a ir al muro, tiene 12 puertas, el muro de Jerusalén. ¿Sabe lo que es una perla? Una perla es algo que se ha elaborado con dolor, algo que se ha elaborado, es un grano de arena que cae en un molusco, en una concha, y es tanta la molestia que tiene la concha que ahí empieza a luchar y luchar, y comienza a poner un sedimento sobre esa arenita, sobre esa arenilla que cayó, y va formando una perla. Y ya cuando se abre, es una perla, ya no molesta, pero ha sufrido. La perla sufre, o sea que para formarse era un granito de arena, pero ahora es una perla. Y dice, y cada puerta es una perla. Qué tremendo, ¿verdad? Y tendrá el nombre de los 12 apóstoles. Cada apóstol está representando un trabajo diferente, un trabajo de entrega total. Todo eso es simbólico, pero es el trato que Dios está teniendo. Esta puerta ha pasado por ese proceso. Yo sé que las puertas, ustedes como puertas eternas también, están pasando un proceso de perla. Cada uno de una forma o de otra, pero se está forjando esa perla, ¿sí? Porque se tiene que forjar en nosotros esa perla preciosa, que es el Señor. Eres la perla preciosa que se está forjando. Y esas son realmente la verdad que el Señor está trayendo en medio de nosotros. Si tú quieres ser hoy en este día, entiendes, no que quieres ser, tú entiendes que eres esa puerta, lo que tienes que hacer nada más que es abrirla y decir, Señor, entra. Entra y cena conmigo y yo contigo. Y yo quiero cenar contigo. Vamos a ponernos en pie. ¿Quiénes quieren cenar con el Señor? Yo sé que mi hermano Toribio es primero que él levanta la mano y dice, yo quiero cenar con Él. Yo quiero que verdaderamente el Señor entre y posee esta casa. Esta casa es de Él. Somos casa de Dios, puerta del cielo. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque la verdad tuya es más grande que todas las mentiras que puedan haber en este mundo, Señor. La verdad tuya, Señor, nos da luz. Y no queda tiniebla, Señor, no hay noche, Padre, sino que la luz tuya, Señor, domina completamente esta vida, Padre. Y nosotros hoy declaramos en este día que esa luz, que tú dices que es como el amanecer, que va comenzando hasta que el día es perfecto, hasta que llegue ese mediodía, Señor. Y manifiesta una luz clara, Señor. Pero podamos tener, Señor, mucha luz afuera mirando, pero si no abrimos nuestros corazones, de nada vale. Hoy abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Somos puertas tuyas, puertas eternas, donde tú entras, tu justicia entra. Somos puertas de justicia, Señor. Estas puertas no serán cerradas jamás, porque no habrá noche. Y comenzaremos a ver, Señor, en esta luz, porque hoy en este día yo declaro que esa luz tuya, Señor, se hace cada vez más potente en medio de tu pueblo. Aclara todo concepto y todo aquello que sobre y todos aquellos conceptos, Señor, que han venido de ese hombre viejo o de cuántas cosas que han llegado, Señor. Nosotros, Señor, renunciamos a eso y queremos que la luz tuya, esa luz, Señor, que resplandece, Padre, y no hay gota de sombra, que esa sea la que nazca, Señor, y se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, ahí esta puerta está abierta y nadie la puede cerrar, porque la hemos abierto para ti. Y ahora, Señor,
Aun cuando esté encerrada, yo sé que tú entras, porque ya no hay, Señor, impedimento para ti, porque ya hoy en este día hemos declarado esta victoria y esta verdad, Señor. Te damos gracias y te ponemos, Señor, a todos aquellos que aún, Padre, no pueden entender estas cosas, pero son tuyos y tú los amas. Ahí, Señor, incluimos toda nuestra familia, los que nos rodean, los que nos aman y los que no nos aman, los que están lejos, los que aún ni nosotros ni conocemos, pero que conoceremos a través del tiempo. Y todos aquellos en los cuales, Señor, nos vamos a topar donde quiera que vamos, Señor. Nosotros declaramos libertad a los cautivos, así como tú dijiste, yo vine a dar libertad a los cautivos. Señor, en esa unción, yo doy esta palabra, Padre, y yo bendigo a tu pueblo, Señor, en este día. Gracias por esta fortaleza que tú estás poniendo en cada uno, Señor. Declaramos tu victoria, declaramos tu señorío en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay verdad.